A lo buenas, Cosmo Barros Medel, con ustedes nuevamente, agradeciéndole siempre que escuchen mis videos. Este video va a ser una presentación porque como está el Mercurio retrógrado, yo no lo quería concebir. Hace tiempo les hablaba de que se iba a sacar el divino camino del amor, pero no quería que coincidiera este efecto del divino camino del amor con el Mercurio retrógrado. Entonces esta es como la apertura. También voy a hacerles un videoclip, pero voy a tratar de explicarles con apuntes que tengo para recordarles también aquí, porque los detalles me gusta tenerlos al día, y presentarles el divino camino del amor y cómo va a ser esta lectura. Es una lectura que, claro, va a ser colectiva, porque se trata de eso, del divino camino del amor. Y va a cubrir muchas relaciones en donde ustedes se pueden sentir muy cercanas, otros no, y haber diferentes lecturas cada semana, en donde se van a ver reflejados muchos, muy parecidas las relaciones, y otros no. Entonces yo quiero como darles una pequeña apertura de lo que va a ser con una pequeña explicación. Y bueno, siempre hemos hablado de la ley de causa y efecto de Newton, en donde grandes maestros y tantas personas también lo han hecho y lo han acomodado a la parte espiritual. Y es cierto, toda causa tiene un efecto de gran magnitud o igual o semejante. Y eso también es causada por la ley de causa y efecto, que cada causa, cada reacción de nosotros, de nuestra parte, tiene una acción de respuesta, un efecto. Así es como el Dharma, que son cuentas diferentes, karma y Dharma. No podemos hacer ni confundir las cuentas, ni esperar hacer un bien para recibir algo a cambio. O muchos dicen, yo estoy haciendo bien para mejorar mi karma. No, no mejoras tu karma, eso. Tu karma lo mejoras cuando pasas las lecciones, cuando haces sacrificios, cuando oras, cuando ayunas, cuando pides, cuando sufres y vas por ese camino de lecciones. Entonces, las acciones de Dharma son acciones que llevamos de esta vida y de vidas pasadas acumuladas positivas. Y las de karma son las acciones o actos negativos que llevamos desde vidas pasadas y acumulando, se van acumulando, y se refiere desde vidas anteriores. Entonces uno va como con un bagaje espiritual. Entonces aquí yo les tengo estas parejitas que representan el divino camino del amor. ¿Y de qué se trata esto? Y voy a ser un poquito controversial con mi propia experiencia. Les hago constar que la experiencia en una persona espiritual que haya vivido esto no es una experiencia de una persona común, porque una persona espiritual tiene la capacidad de pasar un proceso para hacer muchas cosas y también de diferir de otras personas que no, porque cada persona tenemos muchas vidas, como dicen, y mucha sabiduría. Por eso hay un libro así, de muchas vidas y muchos sabios. Pero bueno, no quiero entretenerlos. ¿Qué es las almas compañeras? Yo quise como que ponerle en esto, dándole, oye, es un truco que se ha puesto aquí precisamente en toda la conversación que ya yo he tenido aquí vinculada con ustedes. Pero voy a explicarles para que ustedes más o menos asemejen todo esto. Ven, esta que es la madre rusa, que dicen las muñequitas rusas. Pero yo quería representarla para que ustedes puedan entender lo que yo les estoy hablando. ¿Ven? Vamos primero a poner nuestras vidas. Aquí hay diferentes personas, pero es una, porque cada una de ellas es una vida. En una vida puede ser una persona rubia, latina, en otra vida puede ser una persona morenita, en otra asiática,
de diferentes razas, porque nosotros tenemos un linaje espiritual, entonces somos almas. Y a la vez, estas representan todo el bagaje espiritual que se convierte en una sola persona, que ha traído de muchas dharmas, de muchas karmas, de muchas vidas. Pero también son almas compañeras. Cuando ya vamos a poner esto, que son almas compañeras, son personas que se conocen entre sí de diferentes razas. Pueden ser relaciones, pueden ser amistades, pueden ser familiares. Se reconocen entre sí, se sienten muy afín. Casi siempre estas relaciones se van de nuestra vida, a veces las compartimos con mejores amigos, con personas muy allegadas, familiares, primos. Se van de nuestras vidas de una manera tranquila. Si hay cosas que aprender en ese vínculo y hay cierto karma, se quedan hasta que se disuelva. Y si se disgustan a través del tiempo, hay como ese perdón. Es como que te recuerdas de esa persona que compartiste tantos momentos, ya sea tu marido, ya sea tu esposo, porque también hay almas compañeras que tienen atracción íntima y eso los lleva a que se sienten muy afín, que se reconocen y las almas se reconocen. Esta reconoce a esta reconoce a esta, ya sean hombres o mujeres. Yo simplemente le puse las muñequitas como para explicarle todo ese bagaje espiritual. Entonces, entre las almas compañeras pueden ser matrimonios, pueden ser amistades, son relaciones muy afines, es que te sientes muy bien con esa persona, se comunican, tienen una amistad muy linda. Y si no tienen esa amistad en ese dado momento porque algo karmático y por eso los unía la conexión que tenían entre ambas, ese momento se hace como que fuera un poquito que te duele, pero cuando esa persona se despega con el tiempo, la puedes llamar, puedes pedirle perdón, aunque no estén ya asociadas con la misma manera. Entonces son almas compañeras. Cuando estas personas están casadas, casi siempre terminan resolviendo los problemas porque como que ya aprendieron las lecciones. A veces hay esos divorcios en que la gente dice, oye, son tan modernos, mira, trajeron por el bien de los hijos lo hacen. Trajeron la esposa y tienen una fiesta del ex esposo con la esposa, porque ya como que ya pasaron ese bagaje espiritual. Entonces les queda aprender con otras personas, con otras parejas. Entonces los lazos karmáticos, las relaciones karmáticas. Yo en realidad lo estoy haciendo así por si hay un detalle, pero en realidad el tema para mí, yo tengo diferencias en esto. Las relaciones karmáticas son relaciones que llevamos también con parientes, puede ser, con familiares, pero con las relaciones a lo que yo me quiero referir es que son relaciones muy dependientes, donde hay mucho control, donde uno sufre, donde uno es victimario, otro sufre como víctima. Hay una relación de poder, son muy difíciles salir de esa relación, hay mucha dependencia emocional, también mucha dependencia a veces hasta económica. Hay muchos miedos internos, hay mucho sufrimiento, suelen confundirse mucho con conflictos. Esas relaciones casi siempre se presentan al principio de las relaciones, ya vean unidos, ya sean en noviazgo, eso, porque es como que ese bagaje y esa lección te la ponen primero para ver si vas aprendiendo, si vas completando o si vas creando más dependencia, más karma. Y el fin de esa relación es trabajar en uno mismo. Es muy difícil salir de esas relaciones porque tienen esa dependencia emocional, no tienen amor propio, siempre discuten, siempre hay un efecto de víctima, otro que te hace sufrir. Entonces está ese sadismo de la otra persona y esa persona que también se aguanta y se somete. Son relaciones muy, muy difíciles porque algo que recuerdo es una persona espiritual que tengo mucho en mente y gracias a Dios siempre está todavía con esta sabiduría. Eh, el sufrimiento dignifica el espíritu, siempre me decía eso. Y el sufrimiento dignifica el espíritu, me tardó mucho en entenderlo. ¿Por qué?
porque a través de ese sufrimiento es como aprendemos a cambiar, a modificarnos, a ser mejores, a salir de esas relaciones. O simplemente si no eres fuerte y no logras ese amor propio, pues siguen dependiendo más del otro y siguen regresando sin arreglar esas cuentas pendientes. Entonces yo voy a la segunda más controversial, en donde yo difiero de mucha gente espiritual. Y también depende mucho del bagaje karmático. Hay personas que no tienen tanto bagaje karmático, no tienen tantas cargas o vidas pasadas, o no tienen esa formación espiritual. Entonces, las almas flamantes o llamas gemelas son personas que se reconocen entre sí. Son relaciones muy apasionadas. Desde el primer momento, a lo mejor una persona se fue a un lugar y se tomó, y es una persona muy seria, muy de todo, pero conoció a esa persona y sintió algo tan fuerte cuando la conoció, como si lo hubiera conocido desde antes, porque se hace muy familiar, muy atrayente, y termina en intimidad con esa persona. Son contratos que esa persona se haga. Y digo contratos porque mucha gente dice que nada más existe una alma gemela, una alma flamante. Pueden existir más, depende del bagaje espiritual. Y es como otra mitad, es una persona que te reconoce o te hace reconocer los mismos errores que criticas están en ella, es como un espejo. Pero ¿qué pasa con esas personas? Son de diferentes razas, a lo mejor de diferente profesión. Casi siempre está el elemento de que tu alma gemela, o lo que yo llamas twin, tu media naranja, se escapa, porque o no está en tu nivel espiritual y tú estás, o la distancia, tienen trabajos diferentes, tienen relaciones distantes. Muchos de ellos se conocieron a través de vidas donde ya tienen almas compañeras o donde tienen otra persona en su vida, no pueden completar ese amor. No todas son así. Y tienen como muchas coincidencias, porque a pesar de que son tan diferentes, tu alma reconoce a esa persona, sabe cuando le estás mintiendo, sabe cuando le estás entrañando. Entonces pues, se pueden practicar muchas prácticas del amor, porque son también relaciones o muy gratificantes, depende de tu karma, o que te enfrentan a tu propio espejo y huyes de ellas. Entonces no todas las almas gemelas llegan a una completación de una buena relación. Al contrario, se puede tornar en una alma karmática que viene a ti a enseñarte esa lección donde tú no has aprendido y donde está esa fuerza espiritual. Lo único que no hay es esa carga de odio, porque es como que el espíritu reconoce al otro espíritu. También hay muchas coincidencias, porque las relaciones íntimas son súper perfectas, súper apasionadas, es como que nunca te hayas sentido tanto en casa con esa persona, y hay gente que no llega a tener ninguna de esas conexiones, porque hay personas que tienen conexiones físicas y se sienten complacidas, y otras que tienen conexiones emocionales, intelectuales, pero no de espíritu. Esta conecta tu espíritu y lo enfrenta a cambiar. Lo enfrenta a hacer una transformación. Cuando esa alma huye, es muy difícil pasar por ese proceso, o tú tienes rechazo de esa alma, o te dice que no te quiere ver, porque es el ego que no hace que reconozca, y no está a ese nivel espiritual, no está a esa vibración. Tienen coincidencias como de déjà vu, como si hubieran estado en una misma calle. A veces uno separado, otro por separado. Si hablan, se encuentran números 1111, 1122. Muchas coincidencias que los hacen como si en ese momento no pudieras vivir sin tu alma gemela. Pero también se puede tornar karmática, porque no es una persona estable. Es mucha energía para estar juntos. Cuando tienen un buen dharma y han completado ese camino espiritual, sí se quedan juntos y si llegan a completar esa media naranja. ¿Y por qué digo que puede haber otra? Porque en el camino espiritual
que es tan largo cuando se conectan las almas flamantes o llamas gemelas, que a mí me gustaría llamarles almas flamantes. Y les voy a decir al final por qué. Esa energía tan fuerte, pueden ser uno negro, uno asiático, uno rubio, son muy diferentes entre sí, son relaciones que ponen en controversia hasta otras relaciones, otras personas que los ven, pero son que se reconocen. Hay una diferencia, que cuando la persona ha tenido su bagaje espiritual, al dejar esa persona porque no está preparada para estar contigo, no está preparada para entregar ese amor incondicional, o está encadenada o están encadenados a una relación que no puede ser, deciden separarse. Y al separarse, la persona tiene que crear amor propio para construir de nuevo de base, conocer a otra persona. Y puede ser que en su camino se presente, después de esa relación tan fuerte, no pueda haber un sentimiento tan fuerte. Porque esa alma siempre va a ser parte de ti, siempre la vas a reconocer, sean muy distintos o no, sea uno bueno o malo, pero cuando se juntan es perfecta. Es como que todo se cambia, todo el universo cambia. Pero puedes encontrar el dharma de haber evolucionado y llegar a donde yo quiero decirles, a una alma gemela, a un soulmate, que es muy diferente a todo el recorrido que les he dicho. Y casi siempre pasa cuando has pasado por todos estos sufrimientos, por todas estas relaciones conflictivas, cuando la gente se han casado mucho. No tiene que ver nada con el looks. Les advierto que hay una sexóloga que se llama Dr. Ruth, y ella es una mujer que es chiquitita. Me gustaría después extender otro programa, porque de esto no se trata. No tiene nada atractivo, sexy, es una mujer muy intelectual, es una terapista, muchos de ellos la conocen. Ruth se casó 3 veces. En este recorrido es una mujer que ha arreglado muchas vidas. Capaz en ese momento ella no las aplicó, pero sirvió para otras personas. Y capaz cuando conoció una de esas parejas, llegó a conocer su soulmate. Y ahora no todo el mundo tiene ese privilegio de dejar una alma flamante y después conocer una alma gemela. La alma flamante es como cuando tú tienes mariposas en el estómago, ven déjà vu, ven en alguien que se reconoce, es alguien que te sientes en casa, es tu otra mitad. Pero para esos seres que han evolucionado en todo el mundo espiritual, o han hecho un contrato de verdad espiritual, han hecho un trabajo muy interno. Casi son personas siempre espirituales porque no se conocen. Han trabajado mucho en ellas. Conocen la verdadera alma gemela. Y ahí es donde voy a diferenciar de que mucha gente dice: no hagas cortes con tu alma gemela, no cortes lazos. Debes cortar lazos emocionales. Si no te sientes preparado, no puedes hacer tareas evolutivas espirituales, porque es como meterte una lanza adentro. No evolucionas. Tienen que ser personas que tengan ese grado espiritual para soportar ese sufrimiento de que tu alma no te ama incondicionalmente. Y es que no te ame, te ama demasiado condicionalmente. Lo que pasa es que eres tú su espejo, y no puede enfrentar ese espejo, y tú tienes que dejarla ir. Y hay veces que piensas que no vas a conocer a más nadie, pero no. Si la alma está más evolucionada, es más espiritual y tiene la gracia, va a conocer y olvidar eso y cortar ese lazo, y puede trabajar en cortar ese lazo. Y entonces, si esa alma ha tenido miles de vidas reencarnando, tiene el dharma de conocer su soulmate. Por eso me gusta decir almas flamantes, porque twin flames, sí, es verdad, se reconocen, pero el alma gemela es una. Y yo les voy a postear un video
que yo misma vi, porque hay muchas culturas donde te dicen que cuando tú sientes esas mariposas o tienes esas conexiones es una mala señal. En vez del hilo rojo, no es el hilo rojo que conecta las dos, como la historia china esa que conecta las dos almas. No, esa es una alma flamante. El alma gemela es la perfección única. De que cuando tú conoces a esa persona es que es más que estar en casa. Esa persona te provee seguridad, te provee paz, te provee calma y por lo tanto también las relaciones son íntimas, entregadas, apasionadas, espirituales, pero muy románticas porque se respetan uno así, no tienen el control, no tienen esas emociones descargantes, sino que desea que uno el uno vayan creciendo entre sí y se complementen. Y ese es en realidad el divino camino del amor. Tratar de evolucionar para encontrar esa alma que dé paz, que te permita estar en lo emocional, en la evolución espiritual, que te ayude a elevarte. Y si no es espiritual, se sienta contento de que tú estés en todo ese recorrido donde no hay ese control. Entonces ahí es donde yo voy a hacer todas estas lecturas colectivas e invitarlo a todo ese recorrido del divino camino del amor, donde todo va a estar totalmente conectado para sentirse uno. Y entonces esa lectura, antes de que se termine el mes y termine el 21 retrógrado, vamos con todo, con Instagram, con Twitter, con YouTube, esperando eso. Continúo con los otros horóscopos, depende cómo siga esta lectura. Claro, voy a continuar todos los estudios, pero esta lectura en particular yo la voy a tratar de sacar todos los viernes. Todos los viernes, depende si tiene mucha acogida, voy sacándola porque tengo que hacer otros horóscopos. Entonces creo que con todo este recorrido les he explicado muy bien de qué se va a tratar. Voy a sacar un nuevo clic y espero que esté acorde con ustedes y se puedan sentir bien. Aham Brahma.